El análisis de la coyuntura política estadounidense en este inicio de 2026 nos sitúa ante un punto de inflexión que la prensa internacional ha comenzado a calificar como el ocaso de una era. Para comprender el fenómeno que subyace al titular sobre un domingo oscuro para Donald Trump y la premisa de que el electorado estadounidense parece haberle dado la espalda, es fundamental realizar una inmersión profunda en el bando histórico y los elementos de fundamento que han sostenido su vigencia política durante la última década. Desde su irrupción en 2015, el movimiento liderado por Trump no fue simplemente una anomalía electoral, sino una respuesta estructural a las tensiones no resueltas de la globalización, la desindustrialización del cinturón del óxido y una crisis de identidad cultural en vastos sectores de la clase media y trabajadora. Sin embargo, los datos actuales sugieren que el contrato emocional entre el líder y su base social está sufriendo una erosión sistémica provocada por una fatiga institucional y una serie de crisis acumuladas que han desplazado la prioridad del electorado desde la insurgencia política hacia la búsqueda de una estabilidad funcional. El bando político de este desencanto no surge en el vacío. Históricamente, el sistema político estadounidense opera bajo ciclos de acción y reacción. Tras periodos de intensa polarización y ruptura de normas, suele sobrevenir una demanda social de normalidad. Los elementos de fundamento de este domingo oscuro se nutren de la acumulación de procesos judiciales sin precedentes que, si bien en un principio galvanizaron a sus seguidores bajo la narrativa de la persecución, parecen haber alcanzado un punto de saturación donde el votante independiente y el republicano moderado perciben al exmandatario no como una solución, sino como una fuente perpetua de caos administrativo. Políticamente, el debilitamiento de su figura se refleja en las encuestas de opinión de este primer trimestre de 2026, donde los indicadores de rechazo han superado los umbrales históricos, sugiriendo que el mensaje de confrontación constante ha perdido su capacidad de movilización frente a las urgencias económicas y los desafíos de seguridad nacional que enfrenta el país. Desde una perspectiva académica, este declive en la preferencia popular puede analizarse como la desmitificación del carisma populista ante la realidad técnica de la gobernanza. Históricamente, los líderes que basan su poder en la ruptura institucional enfrentan dificultades cuando las crisis externas, como las tensiones comerciales en el Indo-Pacífico o la inestabilidad en los mercados energéticos de este año, requieren de una gestión diplomática y técnica que la retórica incendiaria no puede proporcionar. Los factores de base que explican por qué los estadounidenses ya no lo quieren residen en una reevaluación del riesgo, la percepción de que el costo de la disrupción trumpista es ahora más alto que sus beneficios potenciales. El bando de 2026 muestra un electorado que, tras experimentar múltiples ciclos de agitación, empieza a priorizar la previsibilidad y la reconstrucción de las alianzas internacionales, elementos que la administración de Trump desafió sistemáticamente. Además, el bando histórico de la relación entre el Partido Republicano y la figura de Trump está atravesando una fase de realineamiento crítico. Durante años, la estructura partidaria se subordinó al magnetismo electoral de un solo hombre, pero ante la evidencia de un rechazo masivo por parte de sectores demográficos clave como las mujeres de los suburbios y los jóvenes, las élites políticas y los grandes donantes han comenzado a buscar una salida estratégica. Este domingo oscuro simboliza el momento en que la viabilidad electoral
se convierte en la única moneda de cambio en Washington. Los elementos de fundamento de esta crisis se observan en la pérdida de control sobre la narrativa mediática. Incluso los canales que tradicionalmente fueron sus aliados están reflejando un cambio de humor social, moviéndose hacia una cobertura que cuestiona la capacidad del exmandatario para liderar un país que se encuentra en un estado de fragilidad institucional profunda. Políticamente, el impacto de este rechazo popular tiene raíces en la situación económica. A pesar de la retórica de prosperidad, los ciudadanos están vinculando la inestabilidad política interna con la pérdida de competitividad de los Estados Unidos en el exterior. Los factores de base demuestran que el votante promedio de 2026 es más pragmático que el de 2016. El descontento ya no se canaliza únicamente a través de la ira contra el sistema, sino mediante la demanda de resultados tangibles en infraestructura, salud y estabilidad financiera. El mensaje de que los estadounidenses ya no lo quieren es la conclusión estadística de un proceso de alienación donde el votante siente que la agenda personal del líder ha eclipsado las necesidades colectivas de la nación. Este bando de agotamiento es lo que convierte a un domingo cualquiera en una fecha oscura para una figura que hasta hace poco parecía inamovible de la centralidad del poder. Finalmente, este primer bloque de análisis establece que nos encontramos ante un cambio de marea en la cultura política de los Estados Unidos. El bando histórico nos enseña que el populismo es un fenómeno de alta intensidad, pero de duración finita, si no logra institucionalizarse de manera efectiva. El domingo oscuro para Trump es el reflejo de una nación que intenta cerrar una herida de polarización para enfrentar los retos geopolíticos de un mundo que no espera a que Washington resuelva sus disputas internas. La premisa de que el pueblo ya no lo respalda es el motor de una nueva dinámica donde los actores políticos deben recalibrar sus estrategias, entendiendo que el magnetismo de la disrupción ha sido sustituido por la exigencia de una reconstrucción nacional coherente. Esta base analítica nos permitirá en las siguientes secciones desglosar cómo este cambio de humor social altera las dinámicas de poder global y los intereses estratégicos de las potencias que observan con atención el declive del higo-trumpismo. Al profundizar en esta segunda fase de nuestro análisis, es fundamental desglosar las dinámicas de poder y los intereses estratégicos que se han activado ante el declive de la popularidad de Donald Trump. El titular que señala un domingo oscuro y un rechazo ciudadano masivo no es solo un indicador demoscópico, sino el epicentro de una reconfiguración de fuerzas tanto en el plano doméstico como en el internacional. En este apartado analizaremos las contradicciones fundamentales entre la permanencia del liderazgo personalista y la necesidad de supervivencia del sistema institucional, evaluando cómo este cambio de marea afecta los intereses de las élites financieras, las agencias de seguridad y el equilibrio geopolítico global en este 2026. La dinámica de poder interna más crítica reside en la fractura definitiva entre el trumpismo como movimiento de masas y el aparato burocrático del Partido Republicano. El interés estratégico de la jerarquía partidaria ha dejado de ser la lealtad ideológica para centrarse en la viabilidad electoral de cara a los próximos ciclos. La contradicción fundamental es evidente mientras la base más radical sigue demandando una lealtad absoluta al líder, las estructuras de poder real, los grandes donantes y los estrategas de los estados clave han identificado que la figura de Trump se ha convertido en un activo tóxico que moviliza más votos en su contra que a su favor. Este domingo oscuro
representa el momento en que el pragmatismo político vence al culto a la personalidad, forzando una lucha interna por la sucesión que debilita la capacidad de la oposición para presentar un frente unido contra la administración actual en Washington. Desde la perspectiva de la economía política, el rechazo popular hacia Trump tiene una correlación directa con los intereses estratégicos del capital transnacional. Wall Street y los grandes conglomerados tecnológicos han operado bajo una constante incertidumbre durante los años de predominio trumpista. La contradicción reside en que, aunque se beneficiaron de desregulaciones y recortes fiscales, el costo de la inestabilidad institucional y las guerras comerciales impredecibles ha terminado por superar los beneficios marginales. El interés estratégico de las élites financieras es ahora el retorno a un modelo de estabilidad neoliberal o de un proteccionismo racional que no dependa de los caprichos de un solo individuo. Este alejamiento del poder económico es lo que verdaderamente oscurece el futuro de Trump, ya que sin el flujo constante de capital para financiar sus campañas y su infraestructura mediática, su capacidad para mantener el control sobre la narrativa nacional se desvanece aceleradamente. A nivel de impacto regional y global, el debilitamiento de la figura de Trump altera las proyecciones de las potencias extranjeras. Los aliados de la OTAN y los socios estratégicos en el Indo-Pacífico observan este domingo oscuro como una oportunidad para consolidar alianzas que no estén sujetas al chantaje o a la volatilidad diplomática. La contradicción fundamental de la política exterior de Trump fue intentar fortalecer a América mediante el aislamiento de sus socios en 2026. El resultado es un mundo que ha aprendido a operar sin el liderazgo estadounidense. El interés estratégico de la Unión Europea, por ejemplo, es aprovechar este vacío de liderazgo popular en EEEUU para avanzar en su propia autonomía estratégica. Si el electorado estadounidense ya no quiere a Trump, el mensaje para el mundo es que Washington podría estar regresando a un multilateralismo más tradicional, lo que reduce los incentivos para que naciones aliadas busquen refugio o acuerdos bilaterales con potencias rivales como China. En el terreno de la geopolítica de la seguridad, la pérdida de respaldo popular de Trump afecta directamente los intereses estratégicos del complejo militar industrial y de las agencias de inteligencia, el llamado Estado Profundo. Existe una contradicción insalvable entre la visión aislacionista del exmandatario y los compromisos globales de defensa de los Estados Unidos. La dinámica de poder se ha desplazado hacia una reafirmación de la tecnocracia de seguridad nacional. El rechazo ciudadano a Trump es interpretado por el Pentágono como una licencia social para restaurar las líneas tradicionales de contención contra Rusia y China, sin el temor de que un tuit presidencial desmantele décadas de estrategia diplomática en una tarde. Este impacto global es vital. Un Estados Unidos sin la sombra de la disrupción trumpista es percibido como un actor más predecible, aunque no necesariamente menos agresivo en la competencia por la supremacía tecnológica y territorial. Las contradicciones fundamentales se manifiestan también en la esfera social y mediática. El interés estratégico de las grandes plataformas de comunicación ha virado hacia la mitigación de la polarización extrema que en 2026 es vista como una amenaza para la estabilidad del mercado publicitario y el orden público. La dinámica de poder ha pasado de la amplificación de la controversia a la búsqueda de un centro moderado que garantice la paz social. El hecho de que los estadounidenses ya no quieran a Trump es en parte el resultado de una saturación informativa donde el escándalo ha dejado de ser rentable. Este cansancio social actúa como una barrera de entrada para la retórica de Trump,
obligándolo a operar en cámaras de eco cada vez más reducidas. El impacto regional de este fenómeno es la disminución del auge populista en otras partes del continente americano, donde líderes que emulaban el estilo de Trump ahora se encuentran sin un referente exitoso al cual anclarse. Además, debemos analizar la dinámica de poder entre el poder judicial y el poder popular. La acumulación de juicios ha creado una contradicción estratégica para Trump. Mientras más se defiende legalmente, más se erosiona su imagen ante el votante independiente que valora la integridad de las instituciones. El interés estratégico de la justicia federal es demostrar que nadie está por encima de la ley, y el cambio en la opinión pública le otorga al Poder Judicial el capital político necesario para proceder sin temor a un levantamiento social masivo. Este domingo oscuro es la confirmación de que la narrativa del martirismo ha llegado a su límite de eficacia. El impacto global es el fortalecimiento de la percepción de que la democracia estadounidense posee mecanismos de autocorrección que, aunque lentos, son capaces de procesar y marginar las amenazas personalistas mediante el uso del marco legal y el veredicto de las urnas. Finalmente, este segundo bloque de análisis revela que el rechazo hacia Trump es el síntoma de una transición sistémica hacia la pospolarización. Las dinámicas de poder ya no favorecen el conflicto total, sino la reconstrucción de los consensos básicos necesarios para que el Estado estadounidense pueda competir en un siglo XXI multipolar. Los intereses estratégicos de los actores clave, partidos, corporaciones militares y ciudadanos, han convergido en una sola premisa: la estabilidad es ahora más valiosa que la disrupción. El domingo oscuro es el funeral simbólico de un modelo de política basada en la división, dejando paso a una incertidumbre sobre quién ocupará ese vacío, pero con la certeza de que el electorado ha rechazado la fórmula que definió la última década. El impacto global de este cambio es un suspiro de alivio en las cancillerías del mundo, pero también el inicio de una vigilancia estricta sobre cómo Washington gestionará su propia reconstrucción interna sin un líder carismático que aglutine el descontento popular. Al